Hoy en día, si alguien desea impedir un embarazo, sabe que existen numerosas opciones anticonceptivas, seguras y eficaces. En la Edad Media, en cambio, aunque la necesidad de evitar un embarazo también existía, las opciones eran mucho más limitadas y extrañas. Durante la Edad Media, la vida de la gente estaba dirigida principalmente por las reglas de la Iglesia. Y la Iglesia sostenía firmemente que la vida sexual existía exclusivamente para tener niños, y no había discusión. Sin embargo, había muchas razones por las que era necesario encontrar maneras de evitar los embarazos. Una razón era que ya hubiera varios hijos. Después de todo, si una mujer joven estaba casada con un granjero o artesano modesto, con quien ya tenía 5 o 6 niños que alimentar, era lógico que no quisiera tener más niños. Otra razón era que los amantes no tuvieran permiso para tener ciertas relaciones, lo cual era más común de lo que se piensa. Por ejemplo, un sacerdote y una monja. Sí, bueno, sería catastrófico que ella quedara embarazada. Y lo mismo podía decirse de ciertas damas de corte. ¿Qué podían hacer? Había algunas opciones. El método más obvio y básico era y siempre ha sido la abstinencia. Pero eso nunca ha sido tan sencillo. Las relaciones sexuales son parte de la naturaleza humana y tanto hombres como mujeres siempre han sentido el deseo de vivir esa experiencia, o la mayor parte. Y si además existe una atracción mutua, hay momentos en los que no se piensa mucho en las consecuencias. Entonces, ¿qué podían hacer los medievales? Había que recurrir a otros métodos. Uno de ellos consistía en el coitus interruptus. El hombre se retiraba de la mujer justo antes de entregarle su simiente, que según creían los medievales, era la que contenía a los niños. Sí, a los niños completos. El problema con este método es que era fácil fallar, no hacerlo a tiempo. Y aunque es un método que se usa incluso en la actualidad, sigue siendo también bastante ineficaz. Otro método natural funcionaba en las mujeres pobres, pero no en las acomodadas, ya que muchas mujeres pobres, que estaban bastante mal alimentadas, servían de nodrizas para mujeres ricas. Así, durante el tiempo en que amamantaban a los hijos de las otras, se producía una contracepción natural en ellas. Pero las mujeres ricas tenían que buscar otras opciones. Algunos métodos buscaban, más bien, matar la pasión, muchos de ellos con el uso de hierbas. Por ejemplo, la abadesa Hildegarda de Bingen, que escribió varios tratados medicinales en la Edad Media, sugería que los hombres tomaran un preparado en vinagre de varias hierbas para acabar con el deseo, pero que si esto no funcionaba, que consumiera un tipo especial de pimienta o tomar un baño sauna con lechuga silvestre cocinada y se atara la lechuga al vientre. Aún más, según la abadesa, la mujer podía bañarse también con lechuga silvestre o secarla al sol y triturarla para tomársela con vino. Así, según Hildegarda, ninguno tendría deseos de estar con el otro. No parece probable que fuera efectivo, pero quizá para los medievales era suficiente para matar el deseo. Había otros métodos aún más singulares. Uno era que después de la relación, la mujer se levantara de la cama y comenzara a saltar, alto y fuerte, para que la simiente del hombre se saliera. También podía intentar estornudar en el momento cumbre, solo que no era fácil y la pimienta era costoso en la Edad Media. Y había métodos más extraños aún. No estoy hablando de los cinturones de castidad. De hecho, no parece que realmente hayan existido en la Edad Media y es probable que tampoco fueran reales en años posteriores. Así que, no, los medievales no contaban con ellos. Estoy hablando de los hechizos. Sí, como lo oyen. Uno muy extraño era sugerido por Trotula de Salerno, una tratadista médica de la Edad Media. Consistía en conseguir los testículos de una comadreja viva, envolverlos en piel de ganso y atárselos al cuello. De seguro, el susto era tan grande para el hombre que, simplemente, salía huyendo. Los contraceptivos de Barbera eran más prometedores. Las mujeres usaban trapos untados con cera de abejas o con miel o humedecidos en vinagre para formar una especie de tapón que se introducían antes de la relación. En el siglo XII, el canon de medicina de Avicena sugería que se utilizara simplemente menta, como anticonceptivo de Barbera. Algunos sugerían a las mujeres de clases acomodadas que si quedaban embarazadas antes del matrimonio, que lo disimularan y que luego dieran al niño a otra mujer, para así no estropear sus posibilidades de conseguir marido. No faltaron, por supuesto, los preparados con ciertas hierbas para que tanto hombres como mujeres los tomaran, aunque su prohibición por parte de la iglesia era aún más estricta, porque implicaban que el esperma del hombre se dañara o que la mujer, en vez de prevenir el embarazo, lo interrumpiera. Pero esa es otra historia.